les bendiga. Qué bueno que se dio el tiempo para estar aquí reunidos, ¿verdad? De manera presencial. Y bueno, y bendecimos también a los hermanos que están allá en casita, que se están conectando a través de esta transmisión en vivo. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado viendo los días jueves, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de lo que es el orgullo y la humildad. Hace 8 días hablamos acerca de la humildad en lo que son las esposas y madres de familia. Y hace 15 días hablamos acerca de la humildad que debe de haber en los esposos y padres de familia, ¿verdad? Hoy quiero abordar un tema que probablemente usted diga, bueno, pero yo no soy ni pastor, pero sí hay aquí, ¿verdad? Hermanos que están liderando grupos discipulares. Y este tema, ¿verdad?, va dirigido efectivamente para cada uno de ustedes. Y también para los que a lo mejor dijeran, bueno, pero yo solamente soy una simple oveja, yo solamente soy parte del rebaño, yo no necesito escuchar esto, pero un día, déjeme decirle, un día Dios lo va a llamar, lo va a elegir y usted va a tener que aceptar ese llamado de parte de Dios y por lo tanto es necesario que usted conozca estos parámetros que son necesarios dentro de lo que es el pastorado y el liderazgo, hermanos. Dijera mi papá en una frase, ¿verdad? No les voy a vivir eternamente, así que un día, hermanos, el Señor me pueda llamar a su presencia y alguno de ustedes tiene que tomar el pastorado. Y es necesario que ustedes conozcan, ¿verdad?, la ética ministerial con la cual nosotros los pastores y aquellos que están en el liderazgo debemos de conducirnos. Amén. Así que por si pensaba usted que esta palabra no es para usted, sí lo es. Bien. Traigo aquí como parte de la introducción lo siguiente, ¿verdad? Lo anoté así. La humildad es una cualidad, una actitud o un sentimiento de ausencia de importancia personal que no hace que uno sea mejor que otro, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo. La humildad es una cualidad, una actitud o un sentimiento de ausencia de importancia personal que no hace que uno sea mejor que otro, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar con la palabra de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo vamos a tener en la Nueva Versión Internacional, lo vamos a leer ahí y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 1. Dice así, ¿lo tenemos ahí en pantalla? ¿Sí? ¿Ya ve cómo hay que traer la Biblia? Porque a veces la tecnología falla. Bien, se los leo aquí en lo que sale ahí en la NBI. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Fíjese cómo dice la NTV. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Dice ahí en la NBI. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, ¿verdad? Ahí lo dice de manera diferente. Aquí la NTV lo hace a manera de pregunta. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Será que a usted le pagaron para ser cristiano? ¿O usted tomó la decisión de seguir a Cristo? Hay una canción, ¿verdad? Algo viejita que dice, he decidido ¿qué? Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y dice, ¿qué? ¿No vuelvo qué? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Yo pregunto, ¿verdad? Porque a veces hay personas, ¿verdad? Y esto, curiosamente, siempre nos lo cuestionan a nosotros los pastores, ¿verdad? Dicen, no, es que de seguro te hiciste pastor porque querías tener dinero. Digo, hágame la buena, ¿sí? O no, de seguro te quisiste hacer pastor, ¿verdad? Pues para que todos los demás te sirvan. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en este capítulo, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo?
Dice después, ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Por eso me encanta esta traducción, ¿verdad? Porque nos está cuestionando, nos está hablando a lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. O sea, ¿vale la pena ser cristiano? O sea, yo le pregunto a usted en esta noche, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Usted qué diría? ¿Sí? ¿Cree que vale la pena ser cristiano? Aunque por la calle le griten aleluya, aunque por la calle le digan, eres de esos llorones que entran ahí, ¿verdad? Que nomás se la pasan leyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Vale la pena, hermanos? ¿Usted qué dice? Mira, a mí a mucho orgullo me gusta cuando me dicen que soy cristiano y más cuando la gente sabe que soy pastor. O sea, me da mucho orgullo, ¿sabe por qué? Porque sé que a lo que he sido llamado es a la eternidad, es a pertenecer a Cristo, es a encontrar consuelo en Él, es a encontrar en el amor perfecto solamente en Él. Y eso, hermanos, es algo que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de eso. Pero no estamos hablando aquí del orgullo. Mire, seguimos leyendo. Dice el verso 2, por favor. Ahí está. Dice el apóstol, llénenme de alegría teniendo que un mismo parecer, un mismo amor, unidos en qué? En alma y pensamiento. Fíjese, dice aquí, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, ¿verdad? O sea, Dios nos quiere llevar a entender que somos un cuerpo, ¿verdad? Dice una canción cristiana, dice, somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Y dice la parte de la estrofa, dice, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y hay autoridad en su nombre. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que tener bien presente, hermanos. Porque Dios nos ha llamado, y aquí el apóstol Pablo claramente lo escribe, ¿verdad? Dice, entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón. Fíjese bien, poniéndose de acuerdo de todo corazón. No hay como cuando estamos todos de acuerdo, cuando estamos trabajando todos en unidad, cuando todos trabajamos en un mismo sentir, que ¿sabe qué? Que Dios se glorifica allí. Pero mire lo que dice el verso 3, por favor. No hagan nada, ¿por qué? ¿Por egoísmo o por qué? Por vanidad. ¿Cómo dice la versión 60? Eso me encanta cómo dice la versión 60. ¿Qué dice? Dice, no hagan nada por contienda o vanagloria. ¿Sabía usted que a veces, verdad, entre las iglesias, hay iglesias que quieren andar compitiendo? Sí. Pero ¿sabe qué? Dios nos llamó a qué? A no hacer nada por contienda, ni por vanagloria. A ver, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? No, pues yo nada más tengo ahí 250 miembros, ¿verdad? ¿Y tú cuántos miembros tienes? No, pues yo escasamente, ¿verdad? Tendré 500 miembros, ¿verdad? Ahí humildemente. Por contienda. Oye, pero ya te diste cuenta, ¿verdad? Que el mobiliario que tienes, las sillas que tú tienes son más sencillas que las sillas que yo tengo. Por vanagloria. Y dice claramente, ¿verdad? La palabra de Dios. Nada hagamos, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Dice la NBI, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Dice la NTV, ¿verdad? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. O sea, no traten de impresionar a nadie. Y si algo, hermanos, y estoy haciendo énfasis en esto, ¿por qué? Porque si vamos a hablar acerca de la humildad que debe de haber en los pastores y líderes, nosotros somos los primeros en tener claro que no estamos aquí para competir con nadie, que no estamos aquí para presumir con nadie, que no estamos aquí, ¿verdad? Como dice la NTV, para impresionar a nadie. Estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos agradar a Cristo, porque queremos servir a Cristo, porque queremos vivir para Cristo. ¿Sí? Y usted y yo tenemos que tener eso bien claro. Estamos aquí para vivir para Cristo, ¿verdad? Así que mire, sigo leyendo aquí parte de mi introducción. La humildad conlleva la idea de modestia, de mansedumbre e incluso, ¿qué cree?
de dulzura. ¿Sí? A una persona humilde se le considera una persona dulce, ¿verdad? Y dice, la palabra, escúchelo bien, la palabra humildad tiene un pedigrí en el francés antiguo y en el latín. En el latín eclesiástico encontramos algunas raíces de tierra o terrenal. Sin embargo, debemos tener claro que la humildad no debe identificarse con alguien que camina con una apariencia abatida que se estremece en cada encuentro. No es andar vestido con cilicio y ceniza, ¿verdad? O sea, esto ya lo hemos dicho anteriormente. Una persona humilde no es aquella que a lo mejor anda con los pantalones rotos, que tal vez anda con unas chanclas o con unos guaraches, o que constantemente, ¿verdad?, ante cualquier situación, como dice aquí, ¿verdad?, siempre anda con una apariencia abatida y se estremece con cada situación. No, esa no es una persona humilde, ¿sí? Porque hay personas que a lo mejor, ¿verdad?, pueden vestir con un pantalón roto, con unos guaraches o unas chanclas, pero dentro de sus corazones puede haber orgullo. Y de eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Y puede haber personas que a lo mejor están muy bien vestidas y que pareciera que son muy arrogantes o prepotentes, pero por dentro son personas humildes, que saben reconocer de dónde vienen y que si están ahí es gracias a Dios. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Por qué cree que cuando Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, dice la palabra de Dios que cuando Samuel entra a la casa de Isaí, ve al hermano mayor de David, ¿verdad? Lo ve altote, lo ve guapo, lo ve fornido, ¿verdad? Y dice, he aquí delante de mis ojos está el ungido de Jehová. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Hey, yo no miro lo que miran los hombres, porque los hombres solamente miran la apariencia. Yo miro lo que hay dentro del corazón. Por lo tanto, Dios, hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que tener siempre cuidado. Dios siempre va a ver las intenciones con las que hacemos las cosas. ¿Con qué intención estamos predicando? ¿Con qué intención estamos cantando? ¿Con qué intención estamos sirviendo? ¿Con qué intención estamos discipulando? Dios conoce las intenciones de nuestros corazones y tenemos que tener mucho cuidado. Así que mire, vivir una humildad bíblica comienza con el reconocimiento de la propia deuda que tenemos con Dios, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos. Cada pastor, cada anciano, cada líder, cada ministro tiene que tener claro que vivir con humildad significa vivir con una conciencia aguda de que todo lo que tienen es un regalo de Dios y que todo lo que hacen depende de la gracia de Dios. Mire, si no fuera por su gracia, hermanos, yo no podría predicar. Que sabe, ni soy muy letrado, ni soy muy elocuente, ni soy muy preparado. Pero la gracia de Dios es la que está sobre mi vida y esa me permite poder predicar la palabra de Dios. A lo mejor el líder discipular que usted tiene, ¿verdad?, y que lo está discipulando en este momento, tal vez no es el más apto o el más elocuente o el más letrado, pero ¿qué cree? Es una persona que tiene humildad y que tiene esa capacidad para poder enseñar a otros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vivir esa humildad bíblica comienza con el reconocimiento de la propia deuda que nosotros tenemos con Dios. Hemos entendido, ¿verdad? Aquellos que estamos liderando, aquellos que estamos enseñando, aquellos que estamos ministrando, hemos entendido algo. Lo hacemos porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Y si tenemos algo, ¿verdad?, es porque gracias a Dios, ¿verdad?, que Él lo ha provisto sobre nosotros. No porque seamos los mejores, no porque seamos los más santos, no porque seamos los mejores, no, sencillamente porque a Dios así le ha placido. Porque puede ver un corazón humilde cuando ¿qué? Cuando estamos dispuestos a servirle a Dios de todo corazón, ¿sí?, y sin ningún interés propio. Mire, sigamos adelante. Vivir esa humildad implica imitar los buenos ejemplos, ¿verdad? Y tenemos algunos dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, hablemos un poquito de José, ¿verdad? ¿Quién era José? Bueno, era el 11º hermano de los 12 hijos que tuvo Jacob. ¿Sí? Incluso Dios le dio a José un don.
el don de poder interpretar los sueños. Pero ¿sabe qué ocasionó ese don? Ocasionó que en sus hermanos despertara envidia. Dice, ay, ya ahí viene el soñador. Ya ahí viene el que se cree que va a estar gobernando sobre nosotros. Y Dios efectivamente tenía un plan para José. Pero José no sabía que para poder llegar a ese momento tenía que pasar por una escuela donde tenía que aprender la obediencia. Por eso es que José en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Porque dice Hebreos, ¿verdad? Que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, todo lo que padeció, lo padeció para aprender la obediencia. Pero ¿cómo el Hijo de Dios iba a aprender obediencia? Bueno, probablemente Cristo no, porque Cristo es la parte divina. Pero ¿qué me dice de Jesús? La parte humana. ¿Sí? ¿A los cuántos años comenzó Jesús su ministerio? A los 30 años. Quiere decir que hasta esa edad se sujetó a sus padres, se sujetó a José, se sujetó a María. No dudo que incluso haya aprendido el oficio de carpintero, que era lo que se dedicaba José. Pero cuando llegó a esa edad, porque para los judíos, hermanos, si para nosotros la mayoría de edad es a los 18, para los judíos la mayoría de edad es a los 30 años. ¿Sí? Cuando un hombre ya tiene 30 años, entonces quiere decir que ya es capaz de ¿qué? De poder tomar decisiones propias. Y entonces Jesús a esa edad comenzó su ministerio. Ahora imagínense nada más, qué preparación tuvo, qué aprendizaje no tuvo para que en 3 años y medio impactara al mundo entero con su vida y ministerio. Imagínense nada más. Por eso es que a veces aquellos que estamos en el liderazgo, que estamos como pastores, que estamos como ministros, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente abiertos para estar aprendiendo, ¿verdad? Todos los días, no lo sabemos todo. No somos infalibles, al contrario, somos más falibles de lo que usted se imagina. Y por eso es que tenemos que depender de la gracia y del favor de Dios en nuestras vidas. Mire, otro ejemplo más que la palabra de Dios nos enseña es David. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 24 y verso 14. David, un hombre que dice la palabra de Dios, nos relata que era el menor de sus 8 hermanos. Incluso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que él estaba en el campo cuidando las ovejas. Él no había sido llamado a la fiesta que había convocado su padre porque el profeta Samuel iba a llegar a esa casa. ¿Pero qué cree? David no había sido convocado. Después de que Samuel repasa a todos sus hermanos y el Señor no le indica que ninguno de ellos es el que iba a ungir como rey, Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? A lo que entonces, ¿verdad?, Isaí responde, no, todavía me queda el menor, pero está ya cuidando las ovejas. Dice, pues llámalo, porque si él no viene, no vamos a comenzar la celebración. Entonces cuando David llega, es ungido por Samuel, el Señor le declara, ¿verdad?, he aquí delante de ti está el que yo he escogido como rey por Israel. Entonces Samuel lo unge y a partir de ese momento pareciera, ¿verdad?, que la fortuna le iba a empezar a sonreír a David, pero ¿qué cree? Empezó un sinnúmero de desgracias una tras otra. Se convirtió en el yerno del rey Saúl, porque después de matar al filisteo, ¿verdad?, Goliat, a ese gigante, Saúl le promete, ¿verdad?, riqueza, le promete a su hija, se casa con su hija, se convierte en el yerno del rey, pero, y ahí está el pero, cuando David comienza a ganar batallas, la gente empezó a cantar. Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y entonces Saúl comienza a tener ¿qué? Envidia, celo, ¿sí? Se enoja contra él. Ahora la culpa no era de David, pero Saúl no puede soportar eso. Y ahí podemos ver claramente un contraste entre aquella persona, ¿verdad?, que a pesar de que ya había sido llamado y había sido ungido para ser el próximo rey, tenía que mantenerse. Y aquella persona que siendo el rey, en vez de actuar cuerdamente y humildemente como lo que estaba representando, se llena de egoísmo, se llena de enojo, se llena de ira y lo único que quiere es matar a David.
Mire cómo dice el verso 14. Y estas son palabras de David. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? Y fíjese cómo David se describe a sí mismo de la siguiente manera: a un perro muerto, a una pulga. Imagínense cómo David se consideraba nada. Pero es que eres el próximo rey de Israel. Sí, pero mientras el Señor todavía no me ponga en ese lugar, yo no tengo por qué creerme algo. Yo no tengo por qué creerme algo. Y es donde nosotros tenemos que aprender ejemplo. ¿Conoce usted personas que a veces son empleados, ya sea de una tienda, de algún lugar, y de repente esas personas actúan peor que el mismo dueño de ese lugar? ¿Sí? ¿Conoce usted a alguien así? O sea, no son los dueños, no son los patrones, pero como si lo fueran. ¿Sabe qué pasa? Que no han aprendido lo que es la humildad. David, o sea, ya había sido ungido por Dios. Claramente Dios ya había desechado a Saúl. El Espíritu de Dios se había apartado del rey Saúl y ahora estaba sobre David. Y David tenía todo el derecho de venir y tomar el reino. Pero ¿sabe qué? No lo hizo porque él sabía que tenía que ser Dios quien lo colocaría en ese lugar. Él no iba a rebelarse. Él no iba a tentar. Es más, usted puede leer, ¿verdad? Capítulos más adelante ahí en el primer libro de Samuel y se dará cuenta que en una ocasión David se trata de atrever a qué, a tomar un pedazo del manto del rey Saúl y después de que lo corta se siente, pero o sea, miserable. Dice: Dios me libre de haber tocado al ungido de Jehová. Y aunque Saúl era un rey pésimo, era un rey que a lo mejor se merecía la muerte, pero David no iba a ser, ¿verdad?, quien le diera muerte. David iba a esperar pacientemente el momento exacto cuando Dios lo pusiera en el lugar al cual Dios lo había llamado. Así que, hermanos, al menos de estos dos ejemplos, ¿verdad?, podemos ver cómo vivir en humildad implica imitar buenos ejemplos. Uno más, veamos uno del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30. Y este me encanta también. ¿Sabe por qué? Porque mire, le voy a platicar la historia. ¿Cuántos sabían que Juan el Bautista era primo de Jesús? ¿Sabían que era primo de Jesús, Juan el Bautista? Sí. Eran primos. Porque Elizabeth y María, Elizabeth la mamá de Juan y María eran primas. Así que Juan el Bautista era primo de Jesús. Ahora, Juan el Bautista, escúchelo bien, Juan el Bautista nació antes que Jesús. Sí, nació antes que Jesús. Por lo tanto, Juan el Bautista era ¿qué? Mayor que Jesús. Por unos meses, pero era mayor que Jesús. Y el menor siempre debía respetar al mayor. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, se comenzó a cumplir la palabra de Dios que dice que una voz en el desierto iba a clamar diciendo: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y esa era la predicación de Juan, una predicación de arrepentimiento. Él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio y la gente comienza a hablar de Jesús, Jesús viene a Juan para ser bautizado y Juan le dice lo siguiente: ¿pero cómo quieres que yo te bautice si yo más bien necesito ser bautizado por ti? Y entonces Jesús le dice a Juan, ¿verdad? Es necesario que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Como diciendo, en ese momento Jesús estaba reconociendo el ministerio que había en Juan. Pero a la vez que lo estaba reconociendo, en ese mismo instante, ¿qué cree? Le estaba dando término a su ministerio. Porque ahora era Jesús quien iba a tomar la batuta. Y mire las palabras de Juan el Bautista, dice 3:30, por favor. Dice Juan: a él le toca ¿qué?
crecer. ¿Y a mí qué? Menguar. ¿Sí? Imagínense nada más, Juan el Bautista en la cumbre, en el pináculo, en el clímax de su ministerio, con toda la fama que ya tenía. O sea, de hecho, Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que es considerado de los mayores entre los profetas. Y estando en esa posición, estando en ese lugar, ¿qué cree? Dice Juan, es necesario ¿qué? Que yo mengüe, que yo disminuya, para que otro crezca. Para que otro crezca. Miren, hermanos, nosotros los que servimos a Dios, y lo digo con todo respeto, pero nosotros los que servimos a Dios tenemos que tener claro que dentro de nuestro llamado llegamos a un punto en el cual es necesario que nosotros demos lugar a los que vienen detrás de nosotros. ¿Sí? A los que vienen detrás de nosotros. ¿Y por qué tenemos que dar lugar a los que vienen detrás de nosotros? Porque cuando nosotros no damos lugar a los que vienen detrás de nosotros, ¿sabe qué? Truncamos el plan y propósito que Dios tiene. Juan el Bautista lo sabía. Sí, lo sabía claramente. Incluso, ¿verdad? Después de que Juan es apresado, él mismo duda si efectivamente Jesús era el Mesías. ¿Y sabe por qué? Porque todavía tenía la situación de ¿qué? De que anhelaban lo que Dios estaba haciendo con él. Pero tenemos que entender esto, hermanos. Mire, terrenalmente, ¿cierto o no? Terrenalmente en un trabajo, cuando las personas ya alcanzaron una edad o ya alcanzaron un tiempo de trabajo, ¿sí o no las jubilan? Sí. Y pregunto, porque hay personas que se han jubilado relativamente jóvenes. A lo mejor comenzaron a trabajar desde muy jóvenes y pues las jubilan, o sea, a una edad, vamos a decir, que todavía tienen fuerzas, que todavía pueden hacer muchas cosas. Pero no es por el hecho de que a lo mejor las están desechando, de que ya no sirven o es que ya no van a rendir. No, simple y sencillamente es porque la empresa ha entendido que necesita gente joven, gente vigorosa, gente presta para hacer el trabajo de manera más eficiente. No es que una persona que se jubila le dan una jubilación, ¿sí? Vamos a decirlo así, no que suene como a premio, pero es algo parecido, ¿verdad? Le dan un premio, ¿por qué? Por todos los años que ya laboró, por todo el tiempo que ya se desgastó en esa empresa o en esa dependencia de gobierno. O sea, es con esa finalidad. ¿Para qué? Para que ahora lo disfrute. Puede trabajar en cualquier otra cosa, algo que no le cause tanto estrés, algo que no le lleve tanto esfuerzo. Y nosotros como pastores y líderes, hermanos, tenemos que entender esa parte. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que nosotros tenemos que dar paso al nuevo mover que Dios está trayendo. Porque, ¿sabe? Dios no se queda quieto. Dios siempre está, ¿verdad? Trayendo nuevas cosas. Si dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, ahora imagínense, la revelación de su Espíritu Santo es nueva cada mañana. Y nosotros, los pastores y líderes, tenemos que entender esa parte. Miren, vayamos a Filipenses 2. Vamos a regresar a Filipenses 2. Vamos a leer el verso 5, por favor. Dice el verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién, hermanos? Como la de Cristo Jesús. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice en esta otra versión, Palabra de Dios para Todos, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan.
Dice, piensen, dice, y actúen como ¿quién? Como Jesucristo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál es? A ver, vamos a leer qué dice. Verso 6. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué, a qué aferrarse. ¿Sí? No consideró eso como algo a qué aferrarse. ¿Sabe que los seres humanos, sí, somos bien fáciles de aferrarnos a las cosas? Sí, somos bien fáciles de aferrarnos a las cosas. Por ejemplo, nos aferramos luego al lugar donde vivimos. Ay, pues es que aquí estoy más cómodo, ¿verdad? Me toca más cerca al mercado, ¿verdad? Tengo aquí todo bien cerquita. Nos aferramos ¿qué? A las cosas físicas. Es más, nos aferramos a las personas. Las mamás, por ejemplo, ¿verdad? Quisieran que sus hijos nunca crecieran para tenerlos todo el tiempo ahí en su casa. No, ya déjenlos crecer, déjenlos volar, ya que se independicen, que se hagan responsables, que se conviertan en hombres y mujeres de bien. Sí. Pero no, nos aferramos a las personas. Sí. Es más, a veces los matrimonios nos aferramos el uno al otro, ¿cierto o no? Yo no digo que es malo amarnos, no, al contrario, es bueno. Pero por ejemplo, hay parejas que se dañan mutuamente, pero como han creado una codependencia, se han aferrado demasiado el uno al otro, que la mujer no puede vivir sin que el otro la golpee. Y el otro no puede vivir sin que la mujer le grite y lo menoscabe y lo trate como un cualquiera. ¿Me entiende? Hermanos, si algo tenemos que aferrarnos es a Cristo. Sí. Porque dice la palabra de Dios, el siguiente verso, por favor, el 7. Dice, por el contrario, y mire cómo dice esta versión, se rebajó ¿qué? Voluntariamente. ¿Sí? Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose ¿qué? Semejante a los seres humanos. Imagínense nada más, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, ¿sí? El Dios soberano, ¿qué hizo? Se rebajó para hacerse como nosotros. Por eso Pablo nos dice claramente, tomen la actitud de Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? No nos aferremos a lo que tenemos. No nos aferremos a lo que somos. No nos aferremos a lo que poseemos. Más bien estemos aferrados a Dios, porque Él es nuestro todo. ¿Sí? Él es nuestro todo, sencillamente. Así que mire, todos estos ejemplos nos hablan de cómo debe afectarnos la vida bajo el plan soberano de Dios. No tenemos ninguna razón para ser orgullosos, escúchelo bien. La arrogancia nunca debe aferrarse a nosotros, sino más bien la dulzura de nuestro Salvador. Después de todo, la palabra de Dios nos dice que todo cuanto concierne a la vida y a la piedad provienen de Él. Y esto está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Así que mire, ya para empezar a concluir. ¿Qué pasa cuando el orgullo surge en nosotros? ¿Sí? Porque sabe, ser llamado por Dios para servir a los demás es un privilegio, hermanos. O sea, yo así se lo describo. Ser llamado por Dios para servir a los demás es un privilegio. ¿Sí? Pero a la vez, ¿sabe qué pasa? Estar en un lugar de liderazgo, estar en un lugar de preeminencia, y eso solamente se lo debe uno a Dios, se vuelve también algo adictivo. Hay personas que por no dejar de estar aquí al frente,
predicando en el púlpito, nunca quieren dejar el ministerio. Cuando a veces el ministerio uno tiene que tomar conciencia, ¿verdad? Que a veces Dios nos lleva a hacer otras cosas. Y no necesariamente tenemos que estar aferrados a algo, ¿sí? O a un lugar. Tenemos que tener claro que a quien tenemos que estar aferrados es a Dios. Y cuando Dios nos llama a otra situación, tenemos que ser obedientes. ¿Sí? ¿Cuántos ejemplos no encontramos en el libro de los Hechos que cuando Pablo quería ir a algún lugar, el mismo Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué hacía? Se los impedía. Ay, pero es que yo quiero ir a visitar a aquellos hermanos, yo quiero predicarles el evangelio, sí, pero no en este momento. Sí, pero no cuando tú quieras. Es cuando yo digo, dice el Espíritu Santo. Y así es como funcionan las cosas, hermanos. Pero a veces, ¿sabe qué? Los seres humanos queremos, ¿sí?, obligadamente que los demás sigan sirviéndonos. Y estamos equivocados. Jesús dijo claramente, ¿verdad? Él no vino a que le sirvieran, sino más bien vino a qué? A servir a los demás. Y mire, veamos algunas escrituras. Primera de Pedro 5, por favor. Y termino con estas dos citas, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 5:3. Dice, bueno, leamos desde el 1 para que podamos comprender el contexto. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. O sea, escuchen bien, verso 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está ¿a qué? A su cargo. ¿Sí? ¿Sabía usted que la responsabilidad de pastorear no solamente es mía, hermanos, sino también de usted? La responsabilidad se comparte en conjunto. Mire, vamos a ponerlo esto como en el matrimonio. Cuando nos casamos por bienes mancomunados, ¿qué significa eso? ¿Qué? Partes iguales, ¿verdad? O sea que lo tuyo, ¿qué? Ah, lo tuyo es tuyo. No, lo tuyo es mío. Y lo mío tuyo. Así igual acá en la iglesia, hermanos. Ay, no, pero es que el pastor debe hacer esto, el pastor debe hacer aquello. No. Yo debo de hacerlo, pero usted también tiene que hacerlo. Porque la responsabilidad es conjunta. ¿Por qué cree que a los que asisten a una iglesia se les llama miembros? ¿Por qué cree usted que se les llama miembros? Porque son parte de, porque comparten responsabilidades. Comparten derechos, sí, pero también comparten obligaciones. Cuando alguien, por ejemplo, no quiere compartir obligaciones, pues no tenemos por qué darle derechos, ¿no cree? Cuando alguien, ¿verdad?, no es regular en las reuniones, pues como para qué le tomaríamos en cuenta, ¿no? O sea, porque un miembro, ¿qué hace? Está activo, está presente, no falta, es constante. O usted dígame, ¿cuándo me ha visto faltar? Bueno, salvo cuando me invitan a predicar a otro lado, pero ¿cuándo me ha visto faltar? Porque el compromiso, hermanos, tenemos que asumirlo mutuamente. ¿Sí? ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y para eso necesitamos humildad. Dice ahí, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y hace énfasis, dice, no lo hagan ¿por qué? Por obligación. ¿Sí? No lo hagan por obligación. Por eso, mire, cuando un miembro de una iglesia quiere sentirse miembro de esa iglesia, hace las cosas no porque lo obliguen, sino porque se siente parte de. ¿Me entiende? Sí. Pero si no lo hace, quiere decir que entonces no es parte de. Puede ser un congregante, un asistente,
un, ¿cómo se les dice a los de los partidos? Un simpatizante, ¿verdad? Ah, pues es que me cae bien cómo predica el pastor Ángel. Me gusta cómo el alabanza ahí en Filadelfia. Sí, pero no se comprometen. Pues es un simpatizante. ¿Sí? Un creyente. Dios no quiere creyentes. A ver, los que han participado del discipulado, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere creyentes o discípulos? Discípulos, hermanos. Él no quiere creyentes. Pastor, entonces los creyentes probablemente se queden a la gran tribulación. Eso yo no lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Pero lo que sí Dios dice es que Él quiere discípulos. Él cuando les dijo a sus apóstoles acerca de la gran comisión, ¿qué les dijo? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No dijo hagan creyentes, no. Hagan discípulos. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a ¿qué? A discipularse, a ser enseñado, a ser participante, a considerarse miembro de la iglesia. Pastor, pero a mí me dieron mi certificado de que ahora soy miembro de la iglesia. Pues un papel no sirve de mucho. Las acciones son las que cuentan. ¿Sí? Las acciones son las que cuentan. Por lo tanto dice, no lo hagan por obligación. Dice que tampoco por ambición de dinero. Ay, pero sí voy, pero ¿qué voy a recibir? Por ejemplo, ahorita estamos platicando hace unos días, ¿verdad? Con unos hermanos y decíamos que si para la reunión del sábado de varones, pues nos organizábamos y preparábamos algo de comer. O sea, queremos hacer algo de comer para que los hermanos lleguen. No, tenemos que llegar porque tenemos un compromiso. Si una vez que estemos aquí decidimos mandar a comprar algo o hacer algo o irnos a un lugar, pues ya será asunto nuestro. Pero no porque se les ofrezca algo a los demás, de esa manera los vamos a enganchar. No, si estamos aquí tenemos que participar de manera libre. ¿Sí? De manera libre. ¿No por qué? No por ambición de algo. Dice, sino con afán de qué? De servir como Dios quiere. Y veamos qué dice el verso 3. Y ahí quería yo llegar. No sean tiranos con los que están a su cuidado, ¿verdad? Y aquí es bien importante algo, hermanos. A lo mejor a veces usted piensa, ¿verdad? Es que el pastor de repente me regaña. Dice la palabra de Dios que si no fuésemos disciplinados, entonces Dios no nos puede tratar como hijos, sino como ¿qué? Como a bastardos. ¿Sí? Como a bastardos. Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Sí? Pero también dijeran, aquellos que estamos al cuidado, no debemos de portarnos como ¿qué? Como tiranos. Mire, le llamaré la atención una vez, 2, hasta 3 veces. Pero si después de que le llame la atención 3 veces usted no quiere entender, hermanos, haga lo que quiera. Al fin que siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Sí? Pero cuando se le llama la atención, ¿sabe por qué es? Porque estamos preocupados. Porque realmente le amamos y queremos que usted sea parte de. No es por otra razón. No es ninguna otra situación. No es porque esperemos algo de usted, no. Sencillo, porque si Dios lo ama, nosotros también lo amamos. ¿Sí? Entonces, dice, no sean tiranos con los que están a su cargo, sino sean ¿qué? Ejemplos. ¿Para qué? Para el rebaño. Así que hermanos, tanto yo tengo la responsabilidad de ser ejemplo para ustedes, como ustedes tienen la responsabilidad de ser ejemplo para mí. ¿Me entiende? Vuelvo a repetir, esto es en conjunto. Sí, es en conjunto. Y mire, vayamos a Hebreos 13:7. Y con esto vamos a concluir esta noche. Yo le pregunto, ¿cómo aprende más un hijo? ¿Con lo que usted le dice o con el ejemplo que le da? Con el ejemplo, ¿verdad? Los hijos aprenden más con el ejemplo que ven de sus padres que con lo que usted le dice. Dice Hebreos 13:7,
Acuérdense de sus dirigentes. Bueno, la versión 60 dice, acuérdense de sus pastores. Dice, que les comunicaron ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Así que hermanos, tenemos el compromiso, yo tengo el compromiso y usted tiene el compromiso de comunicar la palabra de Dios. Dice, consideren cuál fue el resultado de qué? De su estilo de vida. ¿Sí? De su estilo de vida. ¿Cuál fue el resultado de su estilo de vida? Porque mire, en la manera en cómo vivimos, la gente de allá afuera se está dando cuenta cómo vivimos. ¿Viviremos como verdaderos cristianos o como perros y gatos? ¿Sí? Recuerdo una anécdota que en una ocasión, ¿verdad? El pastor fue a visitar a una familia de la iglesia. Y cuando el pastor llegó a la puerta de la casa de esa familia, ¿sabe qué escuchó el pastor? Que estaban peleando y que se estaban gritando y con palabras antisonantes se estaban diciendo el uno al otro. Cuando el pastor tocó, el hijo más pequeño se asomó, ¿verdad? Y dijo, ¡es el pastor! Y en ese momento se hizo un silencio. Cuando abrieron la puerta, ¿verdad? El matrimonio, pastor, qué bueno que nos visita, pase por favor. ¿Cree usted que el pastor se habrá creído eso? ¿Qué dice? No, hermanos. La verdad es que no. Sí. En una ocasión recuerdo, y eso fue algo que mi esposa y yo vivimos. Recuerdo en una ocasión que unos hermanos de la congregación, ya no están aquí, los hermanos están en otra congregación. Pero recuerdo que unos hermanos que estaban con nosotros, ¿verdad? Constantemente tenían problemas como matrimonio. Mi esposa y yo, ¿verdad? Les estuvimos ministrando por meses. No digo por semanas, por meses. Y constantemente los llevábamos a la palabra de Dios y les enseñábamos y les explicábamos cómo debían de ser ellos como matrimonio, cómo debían de conducirse, cómo debían de aceptarse el uno al otro, ¿verdad? Con sus diferencias. Pero en una ocasión recuerdo que era ya muy entrada la madrugada, eran prácticamente casi las 3, 4 de la mañana y mi esposa y yo ahí ministrándoles. Y recuerdo que en un momento dado ellos así, sin olvidándose de que mi esposa y yo estábamos ahí, comenzaron a pelearse, comenzaron a gritarse. Y en ese momento, hermanos, de verdad que me entró así un celo del Señor, pero así de esos que, no sé si a usted le ha pasado en algún momento, ¿verdad? Pero de esos cuando de repente Dios así se le mete a uno y, o sea, lo hace a uno encenderse, pero de manera santa, porque la manera en cómo se están comportando, o sea, habla muy mal de ellos como cristianos. Y recuerdo que lo que agarré fue y di un manotazo en la mesa y les dije, ustedes hermanos, no se consideren cristianos, porque el Espíritu de Dios no está en ustedes. Dicen que el Espíritu Santo está en ustedes y no es así, porque no se comportan como verdaderos cristianos. Lo único que hice fue a tomar a mi esposa e irnos a nuestra casa. ¿Sabe qué pasó? ¿Se imagina usted qué pasó? A lo mejor al día siguiente, ¿verdad? Los hermanos con esa actitud mía iban a decir, no, pues si el pastor cómo se pone, nos vamos de esta iglesia. ¿Sabe qué pasó? Reaccionaron. ¿Sí? Y porque sé que lo que hice en ese momento no lo hice en mi carne, lo hice porque el Espíritu Santo me motivó a hacerlo. Porque era tanto, ¿verdad? El celo que tenía yo del Señor, que los hermanos constantemente estaban diciendo que eran cristianos, que el Espíritu de Dios moraba en ellos, pero no se comportaban como tales. ¿Y sabe qué pasó después? Empezaron a cambiar. No cambiaron de la noche a la mañana, pero empezaron a cambiar. Hoy en día le puedo decir que están sirviéndole al Señor. Y es que a veces, ¿sabe qué? Nos escudamos en eso, de que somos cristianos, pero no nos comportamos como tales. ¿Sí? A veces incluso nos comportamos peor que los que están allá afuera en el mundo. Así que hermanos, quiero llegar a esta conclusión. Mire, le voy a leer algo que leí en un folleto. Y este folleto lo escribió un hombre llamado Albert Martin hace ya muchos años. Este hombre tuvo una convicción bien clara acerca de la importancia de la humildad
en la vida de aquellos que le servimos a Dios. Y dijo lo siguiente. Sí. El folleto se titulaba Las implicaciones prácticas del calvinismo. Sí. Y el folleto pues obviamente estaba repleto de puntos de sabiduría bíblica, pero algo que llamó mi atención cuando leí este folleto fue lo siguiente, ¿verdad? Dice, un cristiano es alguien que se ha encontrado cara a cara con el Dios vivo y 3 veces santo, ¿verdad? Hablando acerca de Dios. La respuesta de Isaías en ese caso, ¿cuál fue? Cuando Isaías se encontró con su Creador, dice la palabra que cayó sobre su rostro en humilde dolor por su pecado y solo después se levantó con la voluntad de servir a Dios. La arrogancia no tiene cabida en la vida cristiana, mucho menos entonces el orgullo y la arrogancia no tienen buen lugar entre los ministros y ancianos cuando viven y dirigen, ¿verdad? Y esto se lo digo porque en el capítulo 6 del profeta Isaías escribe eso, ¿verdad? Dice que cuando vio a Dios, cuando tuvo una visión de Dios, dice que cayó como muerto y dijo, no soy digno de estar delante del Dios Santo. Dice que cómo podía él presentarse delante de Dios si habitaba en un pueblo de pecadores y sus labios estaban llenos de inmundicia. ¿Sabe qué hizo Dios? Envió un querubín que tomó un carbón, un encendido del altar de Dios y con ese carbón quemó los labios del profeta. Y en ese momento Dios le dijo, ¿verdad? Es perdonado tu pecado. Es limpiada tu boca. ¿Y sabe qué hizo Isaías? Cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré para que vaya delante de ellos y proclame las buenas nuevas? Isaías respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí. Y esto es lo único que nos enseña, hermanos, es que tenemos que entender que el llamado de Dios que hace a nuestras vidas es algo sublime. Y es algo que tenemos que tomar muy, pero muy en serio. Porque un día Dios pedirá cuentas de todo lo que Él nos ha dado y de lo que nos ha enseñado. Así que, hermanos, la humildad es necesaria en cada persona que sirve a Dios. Sea pastor, sea líder, sea un discipulador, sea alguien que sirve en la iglesia, sea alguien que sirva con los niños, alguien que ministra la alabanza. Entonces es necesario que tengamos humildad para ser aquellos y aquellas mujeres que Dios espera que seamos. ¿Sí? Porque si no, pues, ¿cómo Dios nos va a tomar en serio? Si nosotros mismos no nos tomamos en serio, no nos creemos ese llamado. Es como aquel, ¿verdad? Desde el momento en que es nombrado gerente, hasta se compra un traje nuevo. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante va a representar a una persona importante dentro de una empresa. ¿Por qué cree que a los oficiales de policía les dan una placa? Porque esa placa representa que ellos son una autoridad. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a todos. Y vuelvo a recalcar lo que dije hace un momento. El pastoreo de una iglesia no solamente depende de aquel que está al frente, depende de cada uno de los miembros que son parte de esa iglesia y de los que se consideran miembros de esa iglesia. Amén. Vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, hoy te damos gracias porque tu palabra ha sido clara y has hablado a nuestro corazón en esta noche. Señor, tu palabra dice que es simple y hace sabio al sencillo. Aun cuando en algún momento, Señor, alguno de nosotros nos consideráramos torpes para aprender, tu palabra es tan simple y sencilla que podemos entender claramente lo que tú nos estás diciendo. No se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Se trata de lo que tú eres en nuestras vidas
y se trata de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Señor, enséñanos a entender esta parte y a poder comprender con toda claridad que lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos gracias a ti, el Dios Todopoderoso, el Rey Eterno, el Príncipe de Paz, el Soberano de todos los dioses, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el invencible Dios, el Dios de los imposibles. Dios, gracias. Gracias, Señor, por habernos llamado. Y sin tener, Señor, sin ser tan letrados o preparados, tú nos llamaste para hacernos tus ministros. Aquellos, Señor, que te servimos con todo nuestro corazón. Y esperando siempre lo mejor de ti, Dios, porque tú eres el que nos ha llamado. De ti viene toda recompensa, de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Por lo tanto, Señor, queremos siempre reconocer que lo que somos y tenemos, lo tenemos gracias a ti. Padre, permite que la humildad nunca falte en nuestras vidas y que siempre reconozcamos en todo momento que tú eres necesario en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y agradecemos infinitamente tu favor, tu amor y tu misericordia mostrada hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Y que esta palabra, ¿verdad? Pues nos haga reflexionar y nos lleve a entender, ¿verdad? Cada vez más lo que Dios quiere en nosotros. Invitamos, ¿verdad? A nuestros hermanos que están conectados a través de esta transmisión, que nuevamente se unan con nosotros este próximo domingo, ¿verdad? En punto de las 11 de la mañana, de manera presencial, y si no fuera así, de manera virtual, para poder tomar un tiempo, ¿verdad? De alabanza a nuestro Dios y de la impartición de la palabra. Que el Señor les bendiga y le dejo este lugar a mi esposa.